Hay algo sobrenatural en las construcciones mencionadas en la Biblia, y a medida que exploramos estos hechos extraordinarios, somos tomados por la duda. ¿Cómo es posible que hombres simples, en épocas remotas, hayan levantado monumentos tan grandiosos y llenos de misterios? El Templo de Salomón es uno de estos enigmas. Construido con materiales raros y preciosos, fue considerado uno de los mayores logros de la ingeniería antigua, pero su magnificencia no se limitaba solo a su estructura física. La verdadera gloria estaba en la presencia divina que habitaba en ese lugar sagrado, donde el fuego de Dios descendió sobre el altar, consumiendo el sacrificio. Sin embargo, esta construcción no resistiría la prueba del tiempo, y su destrucción, en el año 70 después de Cristo, quedó grabada como uno de los eventos más devastadores para el pueblo judío. Pero, ¿qué ocurrió realmente allí? ¿Cómo el templo, erigido con tanta grandiosidad, fue consumido por las llamas y destruido hasta sus cimientos? Relatos indican que, cuando los romanos invadieron Jerusalén, el oro se derritió y se deslizaba entre las piedras, lo que llevó a los soldados a desmantelar lo que quedaba en busca de la riqueza. La historia del Templo de Salomón se confunde con el destino de Jerusalén, y de un lugar de pura adoración se convirtió en un símbolo de tragedia. Pero, incluso después de su destrucción, algo impresionante aún permaneció: el Muro de las Lamentaciones, una reliquia que, como una cicatriz, recuerda a todos la grandeza de lo que se perdió. Ahora, imagina estar frente a una construcción que, a primera vista, parece ser solo un monumento de orgullo humano, pero que, en su esencia, refleja el intento de desafiar los propios cielos. La Torre de Babel, construida por un pueblo que buscaba la unión a través de la ambición, se convertiría en un símbolo de la incapacidad humana de entender los designios divinos. Pero, ¿cómo puede una torre tan inmensa ser derribada por algo tan simple como la confusión de lenguas? ¿Cómo puede el hombre, con toda su ingenio, ser derrotado por algo tan inmaterial? La respuesta está en las manos del Creador, que, con un simple acto de intervención, trajo la división y la dispersión. La Torre de Babel, según la Biblia, fue el intento de un pueblo de crear algo tan grandioso que tocara los cielos, pero su construcción reveló el orgullo humano y el deseo de autosuficiencia. Cuando Dios confundió sus lenguas, ya no pudieron entenderse entre sí, y la construcción se detuvo. Lo que queda de la Torre de Babel son solo especulaciones. Algunos arqueólogos sugieren que el famoso Sigurat de Etemenanki, ubicado en la antigua Babilonia, podría ser la inspiración detrás de esta historia. ¿Será que esa torre, destruida y reconstruida varias veces a lo largo de la historia, sería la verdadera Torre de Babel? La leyenda de la Torre de Babel sigue fascinando a los estudiosos hasta el día de hoy, pues plantea preguntas sobre lo que significa unidad y división. ¿Cómo un simple acto de comunicación podría haber cambiado el curso de la historia y formado las diferentes culturas y lenguas que existen hoy? La verdad sobre la Torre de Babel permanece envuelta en misterio, pero al mirar al mundo moderno podemos ver las consecuencias de ese intento de tocar los cielos. ¿Y cuál es el legado que nos deja? El mensaje parece claro: el orgullo humano no debe superar los límites que Dios ha establecido. Ahora volvamos a la historia de Noé. El Arca de Noé es, sin duda, una de las construcciones más enigmáticas de toda la Biblia. Imagina la escena: un hombre sin recursos modernos, sin la ayuda de tecnología avanzada, construyendo una embarcación gigantesca con dimensiones impresionantes bajo la orientación de Dios. Y aún más intrigante, habría sido capaz de salvar no solo la vida de Noé y su familia, sino también representantes de todas las especies animales que habitaban la tierra. Pero, ¿cómo, en pleno siglo XXI, podemos entender la veracidad de tal historia? ¿Será posible que una sola embarcación fuera capaz de resistir un diluvio global y albergar a tantos seres vivos? La Biblia nos dice que el arca fue construida con madera de gofer y que Noé la recubrió con betún para garantizar su resistencia al agua. La dimensión de su construcción, con más de 130 metros de largo, es realmente impresionante. Para ponerlo en perspectiva, es casi del tamaño de un barco de carga moderno. Y es
precisamente este misterio lo que fascina incluso a los científicos contemporáneos. Diversas expediciones intentaron a lo largo de las décadas encontrar vestigios del arca. En 1959, un piloto turco, sobrevolando el monte Ararat, identificó una formación rocosa que recordaba el casco de un barco. Y lo más curioso, algunas de estas expediciones afirman haber encontrado trozos de madera petrificada que, aunque no confirman la existencia del arca, aún dejan un rastro de misterio en el aire. Sin embargo, lo que realmente llama la atención es la cuestión del diluvio. ¿Realmente ocurrió? Científicos y geólogos, al examinar la región de Mesopotamia, encontraron indicios de una inundación catastrófica que podría haber dado origen a la leyenda del diluvio global. ¿Podría ser esta la prueba de que la historia de Noé no es solo una metáfora religiosa, sino un relato real de un evento devastador? Y más aún, ¿cómo Noé y su familia sobrevivieron en una embarcación tan colosal, con miles de especies dentro de ella, sin la mínima ayuda de recursos tecnológicos? El arca de Noé sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia de la humanidad. Pasando a otra construcción, imagina ahora un lugar sagrado que fue destruido y reconstruido no una, sino varias veces a lo largo de la historia. Estamos hablando del segundo templo de Jerusalén, que después de la caída de Salomón fue erigido durante el periodo del exilio babilónico. Este templo no solo simbolizaba la renovación de la fe del pueblo de Israel, sino que también estaba impregnado de un profundo significado espiritual. Lo que hace que esta construcción sea tan fascinante no es solo su grandiosidad, sino el hecho de que fue erigida en un tiempo de desolación, cuando el pueblo judío había sido desterrado de su tierra natal y su conexión con Dios parecía haber sido interrumpida. El rey Ciro de Persia permitió que los judíos regresaran a su tierra y bajo su liderazgo comenzaron a reconstruir el templo. Sin embargo, lo que ocurrió cuando se inició la construcción fue algo inesperado. El segundo templo era modesto en comparación con el grandioso templo de Salomón. No había el arca de la alianza ni el oro que cubría sus paredes. Aquellos que habían visto el templo original no podían dejar de llorar, ya que el nuevo templo parecía insignificante a sus ojos. Pero en medio de la tristeza, el profeta Ageo trajo un mensaje divino. La gloria de esta última casa será mayor que la de la primera. ¿Qué podría ser más glorioso que un templo construido con tanta magnificencia? La construcción del segundo templo de Jerusalén fue solo el comienzo. El rey Herodes, el Grande, decidió expandirlo y embellecerlo. Transformó el templo en uno de los edificios más impresionantes del mundo antiguo, con columnas gigantescas, un revestimiento de oro y mármol blanco que reflejaba la luz del sol, haciendo que el templo brillara de manera sobrenatural. Visitantes de todo el Imperio Romano se maravillaban con su belleza. Este templo no era solo una construcción física, sino también un símbolo del corazón espiritual del judaísmo. Fue en este templo donde Jesús enseñó, expulsó a los mercaderes y de manera sorprendente predijo su propia destrucción. Y esa predicción se convertiría en realidad. En el año 70 d.C., después de meses de cerco romano, el templo fue incendiado y destruido, con el oro derritiéndose y deslizándose por las piedras. ¿Qué quedó? Solo el muro de las lamentaciones, que permanece hasta hoy como un recordatorio de la grandeza perdida. Ahora volvemos al enigma de la Torre de Babel, una construcción que lleva consigo un misterio de proporciones épicas. Imagina un grupo de hombres, unidos por una sola lengua y un solo propósito, decidiendo construir una torre que tocara los cielos. Deseaban alcanzar lo divino, desafiar a Dios y hacer un nombre para sí mismos, creyendo que con esta obra grandiosa podrían volverse autosuficientes e invencibles.
El proyecto parecía tener un único objetivo: alcanzar la perfección humana. Pero su ambición despertó algo aún más inmenso. Dios, al ver el orgullo humano, decidió intervenir y de una manera sorprendente destruyó el sueño de Babilonia. La comunicación entre las personas fue quebrada y las lenguas fueron confundidas. Lo que ocurrió en ese momento fue algo inimaginable. Un trabajador pide un ladrillo, pero el otro entiende que pidió agua. El maestro de obras da órdenes, pero nadie logra comprenderlas. El caos se instala. La torre, que parecía estar a punto de alcanzar los cielos, se convierte en un monumento a la vanidad humana y a la caída de la comunicación universal. ¿Qué podría haber causado tal división? ¿Qué significó realmente este evento? Para muchos, la Torre de Babel no es solo una historia, sino una advertencia sobre los límites de la humanidad y los peligros de la autosuficiencia. ¿Pero realmente existió esa torre? ¿O será una alegoría de los eventos que ocurrieron en la antigua Babilonia? Los estudiosos sugieren que la Torre de Babel podría haber sido inspirada por las zigurats, grandes templos en forma de pirámide que se erigían en Mesopotamia. Una de estas zigurats, la Etemenanki, ubicada en Babilonia, estaba dedicada al dios Marduk y era conocida como la casa que une el cielo y la tierra, un nombre que remite directamente a la descripción bíblica de la torre. Registros históricos indican que esta zigurat fue destruida varias veces a lo largo de los siglos hasta ser finalmente abandonada. La semejanza entre la torre descrita en la Biblia y la zigurat de Babilonia es impresionante, lo que plantea aún más preguntas. ¿Será que la historia de Babel es un recuerdo de esa antigua estructura? ¿Y qué ocurrió realmente cuando Dios dividió las lenguas del mundo? A medida que la historia avanza, somos desafiados a reflexionar sobre el propósito de la construcción de la Torre de Babel. Aquellos que la erigieron tenían un único objetivo: hacer un nombre para sí mismos y alcanzar el poder absoluto. Sin embargo, la intervención divina transformó la ambición humana en confusión y dispersión. La lección que queda es clara. Cuando los hombres buscan elevarse más allá de sus límites, ignorando lo divino, sus acciones pueden llevar al caos. Lo que aparentemente sería una obra de grandeza se transformó en un símbolo de la falibilidad humana. Tal vez el mensaje de Babel sea justamente este. En nuestro intento de construir para nosotros mismos, debemos recordar que hay algo más grande que nuestras propias fuerzas. Pasando a otra construcción que permanece envuelta en misterio, tenemos el Templo de Salomón, una obra que, al ser erigida, buscaba no solo reflejar la majestuosidad de Dios, sino también dejar un legado eterno. El Templo de Salomón fue, sin duda, una de las construcciones más grandiosas jamás realizadas. Su proyecto fue dado por Dios a Salomón, el rey más sabio de Israel. La Biblia describe el templo como hecho con las mejores maderas, piedras talladas con precisión y adornado con oro puro. El interior del templo era un espectáculo de belleza y esplendor. Querubines esculpidos, flores y palmas decorando las paredes, y el arca de la alianza en el Santo de los Santos, el lugar más sagrado. Pero lo que hace que el templo de Salomón sea aún más intrigante es el hecho de que antes de su construcción, David, el padre de Salomón, había sido prohibido por Dios de construir la casa divina. ¿La razón? Dios quería que fuera el hijo de David quien realizara esta tarea. Y cuando finalmente se construyó el templo, algo sobrenatural sucedió. Una nube gloriosa descendió y llenó el lugar, y el fuego del cielo consumió los sacrificios, indicando que Dios había aceptado ese templo como suyo. Esta manifestación divina fue una confirmación de que el templo era más que solo un edificio grandioso. Era un punto de encuentro entre el cielo y la tierra, un lugar donde la presencia de Dios habitaría entre su pueblo. Sin embargo, ¿qué ocurrió con ese templo? Después de su construcción, el templo fue destruido por los babilonios en el 586 a.C., un evento que marcó el fin de un ciclo espiritual para el pueblo de Israel. Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue aún más sorprendente: la reconstrucción del templo. El regreso
regreso del pueblo judío del exilio babilónico trajo consigo la esperanza de reconstruir el templo perdido. Pero el templo que fue reconstruido, el segundo templo, no fue la misma maravilla que el de Salomón. Era más modesto, menos adornado, sin el brillo del oro, sin la presencia del arca de la alianza. Pero aún así, este templo desempeñó un papel fundamental en la historia del judaísmo y en la vida de Jesús, quien enseñó e hizo milagros en él. A medida que el segundo templo de Jerusalén fue erigido, una sensación de renovación permeaba al pueblo judío. Aunque era mucho más simple que el grandioso templo de Salomón, llevaba una inmensa importancia, no solo para los judíos de la época, sino para toda la historia del cristianismo. Este templo, reconstruido después del regreso del exilio babilónico, pasó a ser el epicentro de la vida religiosa, el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Pero la historia del segundo templo no se limita a su construcción. Algo mucho más profundo ocurrió con él. Cuando el rey Herodes, el Grande, ascendió al poder, tomó una decisión audaz: expandir y embellecer el segundo templo de Jerusalén de tal manera que se convirtiera en una de las maravillas del mundo antiguo. La obra fue colosal. Herodes duplicó el tamaño de la explanada del templo y para ello mandó construir un impresionante sistema de columnas y pasarelas. Partes del templo fueron revestidas con oro y mármol blanco, creando una visión deslumbrante para todos los que llegaran a Jerusalén. Los relatos dicen que el templo de Herodes reflejaba la luz del sol con tal intensidad que parecía brillar como un faro. Los visitantes quedaban maravillados, no solo con el tamaño del templo, sino con su grandiosidad, que parecía casi inalcanzable. Sin embargo, para el pueblo judío, el templo no era solo una maravilla arquitectónica, era un símbolo de su conexión con Dios, el centro del culto y la oración. Este templo fue el escenario de muchos eventos significativos, como las enseñanzas de Jesús. Fue allí donde él expulsó a los mercaderes que habían profanado el lugar, y también fue allí donde él anunció de forma enigmática que el templo sería destruido. Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré, dijo, en un momento que sonó como una provocación para muchos, pero que más tarde ganaría un significado profético y transformador. La profecía de Jesús se cumplió en el 70 después de Cristo, cuando los romanos, durante la primera revuelta judía, rodearon Jerusalén e invadieron la ciudad. Después de meses de resistencia, las tropas romanas finalmente lograron romper las defensas de Jerusalén e incendiaron el templo. El fuego consumió todo, y los relatos históricos son vívidos al describir cómo el oro del templo se derritió y se deslizó por las grietas de las piedras. Los soldados romanos, deseando obtener el metal precioso, desmontaron completamente las paredes del templo. Tras la destrucción, solo quedó una parte de la estructura, el Muro de las Lamentaciones, que todavía hoy es un lugar de peregrinaje para los judíos, representando tanto la grandiosidad del pasado como el dolor de la pérdida. Esta destrucción fue más que el fin de un edificio físico, marcó el fin de una era para el pueblo judío, que perdió el centro de su espiritualidad e identidad. El templo, que había sido el lugar de la presencia de Dios, ahora estaba en ruinas. Pero la destrucción del templo también fue el punto de inflexión para algo nuevo, algo que aún resuena hasta hoy. El mensaje de Jesús sobre la construcción de un nuevo templo, no hecho de piedras, sino de corazones humanos. Él dijo: destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Y de hecho, la resurrección de Cristo trajo una nueva alianza, una nueva forma de conectarse con Dios. Este nuevo templo, ahora no físico, sino espiritual, plantea profundas preguntas. ¿Cómo sería vivir de acuerdo con este nuevo entendimiento? ¿Cómo podemos nosotros, seres humanos, ser moradas vivas para el Espíritu de Dios? Esta reconstrucción del templo no ocurrió más con ladrillos y oro, sino con vidas transformadas por la fe. Ahora nos dirigimos a otra construcción que, al igual que el templo de Salomón, desafía los límites de la imaginación. El Arca de la Alianza. Aunque no es exactamente una construcción, el arca fue uno de los
mayores misterios de la historia bíblica. Hecha de madera de acacia, recubierta de oro por dentro y por fuera, y llevando consigo las tablas de la ley de Moisés, el arca fue el objeto más sagrado del antiguo Israel. Cuando los israelitas viajaban por el desierto, el arca los acompañaba, y la presencia de Dios parecía reposar sobre ella. Lo que hace al arca aún más enigmática es el hecho de que desapareció misteriosamente de la historia. Después de la destrucción del primer templo de Jerusalén, el arca desapareció sin dejar rastros. Muchos historiadores y arqueólogos han buscado por ella, pero hasta hoy no hay consenso sobre su destino. Algunos creen que fue llevada a Etiopía, donde permanece guardada en secreto, mientras que otros afirman que fue escondida en cavernas secretas, esperando el momento de ser revelada. Pero el misterio del arca no se limita a su ubicación. El arca también simboliza la presencia de Dios entre su pueblo. Era más que un objeto, era el lugar donde la gloria divina se manifestaba de forma visible. ¿Quién podría decir con certeza qué ocurriría si el arca fuera encontrada? ¿Sería un nuevo comienzo o el final de algo más profundo y misterioso? Ahora, imagínese en un lugar donde la tierra está llena de historias de fe, coraje y milagros. El gran desierto de Egipto, un lugar que fue testigo de una de las mayores hazañas de construcción y perseverancia del mundo antiguo, el tabernáculo. Antes de que el templo de Salomón fuera erigido en Jerusalén, incluso antes de que el arca encontrara su lugar permanente, Dios ordenó a Moisés que construyera un santuario portátil, un lugar donde su presencia pudiera habitar entre el pueblo de Israel durante su viaje en el desierto. Ese sería el tabernáculo. El tabernáculo era más que una simple tienda o un edificio. Era una representación simbólica de la presencia divina en medio del pueblo. La Biblia describe su construcción en los más mínimos detalles, y cada parte del tabernáculo tenía un significado profundo. Sus cortinas, hechas de lino fino y lana azul, púrpura y escarlata, formaban un espacio sagrado, y el santuario mismo estaba dividido en áreas de importancia creciente: el lugar santo y el santo de los santos. En este último, solo el sumo sacerdote podía entrar, y solo una vez al año, en un acto de gran reverencia. Pero el tabernáculo no era solo una estructura temporal. Llevaba consigo el poder de realizar milagros. Era el lugar donde la nube de la presencia de Dios descendía y permanecía sobre la tienda, guiando a los israelitas durante sus viajes. La naturaleza de la construcción, la simplicidad de su forma, contrastaba con la grandiosidad del templo de Salomón. Pero el tabernáculo llevaba un poder sobrenatural que hacía que cada vez que se montara y desmontara, Dios estuviera con su pueblo de una manera única y vibrante. ¿Cuál era el secreto detrás de esta construcción aparentemente simple, pero al mismo tiempo llena de una fuerza indescriptible? La historia del tabernáculo también es una reflexión profunda sobre la conexión entre lo humano y lo divino. A lo largo de las generaciones, fue olvidado, reemplazado por construcciones más permanentes y grandiosas. Sin embargo, aún permanece como un recordatorio de que, independientemente de las condiciones externas, la verdadera morada de Dios está en el corazón de aquellos que lo buscan con fe. El tabernáculo fue un símbolo de adoración y entrega a Dios. Y la lección que nos deja es que no importa el lugar, sino la intención con que lo buscamos. A continuación, viajaremos a una de las construcciones más imponentes. Ahora, mientras volvemos a mirar los monumentos sagrados de la Biblia, surgen más misterios. ¿Qué nos enseña la historia del Templo de Salomón, del Arca de la Alianza, del Tabernáculo y de la Torre de Babel? Cada construcción, cada plan de Dios, revela algo profundo sobre la naturaleza humana y nuestra relación con lo divino. ¿Qué será lo que aún podemos aprender al mirar estas construcciones, que no son solo de piedra y madera, sino de fe y revelación? Cuando miramos estas historias, nos preguntamos, ¿qué estamos construyendo hoy? ¿Estamos levantando nuestros propios templos de orgullo, como la Torre de Babel, o estamos construyendo una vida fundamentada en la fe y en la voluntad de Dios, como Noé, Salomón o los israelitas en Jericó? De hecho, la cuestión de la construcción no está solo relacionada con piedras y madera, sino con cómo elegimos
debemos construir nuestra propia vida. Si las antiguas construcciones bíblicas nos enseñan algo, es que nuestra fe y nuestra relación con Dios son los cimientos más sólidos que podemos tener. Eso es lo que nos mantiene firmes cuando las tormentas de la vida nos desafían. Eso es lo que nos permite lograr grandes hazañas, no por nuestra propia fuerza, sino por la fuerza de Dios actuando en nosotros. Sin embargo, la historia no termina aquí. Al mirar la destrucción del Templo de Jerusalén y la profecía de Jesús sobre la reconstrucción de un templo en 3 días, entendemos que algo aún más profundo estaba siendo revelado. No se trataba solo de construir un templo de piedra, sino de construir un templo vivo en nuestros corazones. La destrucción del templo no fue el fin, sino el comienzo de una nueva fase en la historia de la humanidad. La llegada de un Mesías que mediante su muerte y resurrección inaugurarían un nuevo templo, no hecho por manos humanas, sino de carne y espíritu. Jesús, con su presencia, vino a convertirse en el nuevo templo, y a partir de él, todos nosotros seríamos llamados a ser templos vivos, moradas del Espíritu Santo. Esta revelación tan poderosa transforma completamente nuestra visión sobre las construcciones bíblicas. Ya no son solo estructuras físicas o históricas, sino símbolos de una verdad espiritual profunda. Lo que importa no es la grandeza del edificio, sino la presencia de Dios en nuestras vidas. El Templo de Salomón, las murallas de Jericó, la Torre de Babel, todas estas construcciones apuntan a un solo propósito: recordarnos que Dios, en su infinita sabiduría y amor, desea habitar en nosotros. Y si Él habita en nosotros, entonces, no importa cuán frágiles o imponentes seamos, tenemos la capacidad de lograr grandes cosas en su nombre. La última lección que estas construcciones bíblicas nos ofrecen es sobre la naturaleza de la verdadera grandeza. El mundo puede enseñarnos a buscar fama, riqueza y poder, a construir cosas grandiosas con nuestras propias manos, pero la verdadera grandeza viene de construir algo que dure para la eternidad, un corazón que sea morada para Dios. No son las paredes de un templo de piedra las que nos conectan con lo divino, sino la disposición de nuestros corazones a entregarnos a Él. Al final de este recorrido por las mayores construcciones bíblicas, nos enfrentamos a una elección. ¿Seguimos construyendo nuestros propios templos de vanidad y orgullo, o elegimos construir un templo de fe donde la presencia de Dios pueda habitar? La decisión es nuestra. La invitación de Dios, como lo fue en la antigüedad, sigue vigente. Construye en mí y yo haré grandes cosas a través de ti. Y cuando miramos hacia el futuro, la pregunta que resuena es clara: ¿cuál será nuestra construcción eterna? ¿Vamos a edificar una vida que refleje la presencia de Dios y su grandeza? Solo el tiempo lo dirá. Pero a lo largo de los siglos, una cosa es cierta: los mayores edificios de la historia nunca serán aquellos que puedan medirse por instrumentos de arquitectura, sino aquellos construidos en el corazón humano, donde la fe y la presencia de Dios habitan eternamente. ¿Qué tal, gente? ¿Qué les ha parecido este video? Si te gustó y quieres ver más contenido como este, deja ese like y, claro, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir todas las notificaciones y no perderte ningún video nuevo, ¿vale? Y comparte con los amigos que también disfrutarán de este contenido. Vamos a difundir este mensaje. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video. Estamos juntos.